Bueno, entonces vamos a comenzar esta conversación formalmente, como estaba planificada, con Fabián Calle. El título de la disertación es El conflicto bélico en el Golfo Pérsico. Les pedimos, como lo hacemos siempre, que muteen los micrófonos, así no tenemos interrupciones. Le damos a Fabián la posibilidad de exponer durante unos 20 minutos, como hacemos habitualmente. Luego vamos a las preguntas al invitado y, bueno, trataremos de ser lo más ordenado posible para que rinda el tiempo. Comento, Fabián Calle es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, especialización. Está especializado en Estrategia Económica Internacional y máster en Relaciones Internacionales. Es profesor en la UCA, UCEMA y Universidad Austral. Es además miembro del consejero del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Fue distinguido por Francia entre los líderes del futuro. Colabora en distintos medios de prensa. En fin, es un hombre muy experimentado en estos temas. Hola Fabián, te damos ahora Hola sí. Jorge, bueno, un gusto participar, como dije la vez pasada, en un grupo anómalo en la Argentina, un grupo contracorriente. Eso es muy poco usual y muy valioso, así que eh, no tienen el pecado de muchos intelectuales de los últimos 20 años de subirse a las olas ideológicas, especialmente cuando son de izquierda, que tanto atrae a la intelectualidad, digamos, ¿no? Por más que después se decepcionen y mantengan largos silencios vergonzosos. Así que los felicito, como dije la vez pasada, siempre que veo una declaración del club político, sé que es equilibrada y pensada en el bien de la institucionalidad argentina. Así que mi reconocimiento a todos sus miembros. Eh, bueno, ¿cómo empezar? Eh, lo primero, yo diría de un clásico de los conflictos militares, que es el debate previo entre el poder político y las Fuerzas Armadas, ¿no? Cuento una breve anécdota para después entrar al caso que nos ocupa. En el año 2002, yo estudiaba en Estados Unidos en la Universidad de la Defensa y el edecán del jefe del ejército americano en ese momento era el general Shinseki, un general muy prestigioso, jefe del ejército desde el 99 hasta el 2003, por lo que voy a contar ahora. El edecán era muy amigo mío, es un militar americano que había sido agregado militar en la Argentina y después le tocó ser edecán del jefe del ejército. Y a segunda mitad del 2002 lo convocan a Shinseki al Pentágono para que exponga la opinión del ejército americano sobre la decisión de la administración de Bush hijo de invadir Irak. Una decisión que se toma después del 11 de septiembre. Saddam Hussein no tenía nada que ver con Al-Qaeda, era enemigo de Al-Qaeda, Al-Qaeda era enemigo mortal de Saddam Hussein, era un régimen laico, había sido aliado de la Unión Soviética, Al-Qaeda había sido financiado en los 80 para luchar contra la Unión Soviética eh, en Afganistán, los mujahidins, y de ahí se desprenden después saudis y egipcios que en reacción a la masiva penetración americana en el 91 para ocupar Irak, con Bush padre, se produce un quiebre y Bin Laden, hijo de una familia muy poderosa, y que había sido como el enviado del rey saudita a Afganistán para organizarle las cuentas a los mujahidín contra los soviéticos, rompe con el rey y en el año 92 crea Al-Qaeda. Muy bien. Pese a que no tenía nada que ver con el 11 de septiembre, ni con Al-Qaeda, ni con Bin Laden, Bush padre, Bush hijo, con el argumento que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que no la tenía, si lo hubiera tenido, Estados Unidos no lo hubiera atacado.
Estados Unidos no ataca a países que tienen armas de destrucción masiva operativas, no son tontos. Por eso Corea del Norte nadie lo joroba. Toma la decisión de invadir, con esta idea de la reingeniería del Medio Oriente, de democratizar el Medio Oriente, bueno, todas esas sonceras neoconservadoras, algunas sonceras ideológicas y otros algunos vivos, como Dick Cheney, que pensaba en contratos petroleros. Y siempre los planos delirantes tienen un mix de delirantes ideológicos y de vivos que hacen negocio, ¿no? Siempre hay un maridaje. Bueno, Shinseki va, acompañado por mi amigo, que se limitaba a escuchar y a tener el maletín, y el ejército americano, que tiene alguna experiencia, ¿no? Desde 1775 con Washington, no le ha ido nada mal en el mundo, y cuando ha sido derrotado, bueno, deja una marca indeleble, ¿no? Cuando mis alumnos, ahora no, porque los chicos son de derecha, ¿no? Pero en la época de euforia de la cámpora, en las universidades privadas me decían, si los vietnamitas pudieron, nosotros también, decían los chicos, ¿no? Y yo le digo, sí, mirá, le digo, sí, Estados Unidos en 10 años de guerra perdió 57.000 hombres y mató 2 millones. Si tenés 2 millones de chicos de Palermo Sojo, podemos probar la revolución. Ahora tenés que conseguir 2 millones que coman arroz, vivan en cuevas. Digo, fíjate, si lo conseguí, lo probamos. Por lo tanto, gana, pierde, empata, pero te deja heridas que pocas sociedades pueden asimilar. Muy bien, Shinseki planteó 3 escenarios. El primer escenario, el propuesto por el ejército, no invadir Irak porque no era necesario. Irak ya había sido desarticulado como amenaza en 1991. Segundo, mandar como mínimo 350.000 hombres, no para luchar contra el ejército de Saddam, que estaba muy reducido en capacidades, sino para enfrentar la guerra civil que se iba a estallar cuando ese invento colonial que era Irak estallara entre kurdos, entre sunis y entre shis, ¿no? Y lo óptimo, mandar 500.000 hombres. Rumsfeld, secretario de Defensa en ese momento, acompañado por Paul Wolfowitz y otros más, de muy malos modos, descarta los 3 planes y lo ordena invadir Irak con 120.000 hombres y ataques aéreos nada más. Pocos hombres, muchos ataques. Shinseki insiste, le vuelven a decir que no, Shinseki vuelve al Pentágono y a los pocos días va a renunciar, ¿no? Y durante varios años la administración Bush hijo no va a conseguir ningún militar en actividad que acepte ocupar el cargo de jefe del ejército. Van a tener que recurrir a un general retirado, ¿no? Porque ninguno quería ocupar ese cargo en gesto de solidaridad a Shinseki. Muy bien, se produjo la operación, marzo del 2003, 120.000, 130.000 hombres, cae Saddam, se tira la estatua, todos muy felices, se desarticula la policía, se desarticula el ejército, se desarticula la Guardia Republicana, quedan centenares de miles de sunitas enojados y con armas, y sin trabajo, sin empleo y sin prestigio, y a los pocos meses se organiza una fabulosa insurgencia que va a combatir a sangre y fuego a los Estados Unidos y que a su vez va a entrar en guerra civil con las milicias chiitas y a su vez con las milicias kurdas. Y hoy Irak es lo que es un clúster que ya no se lo puede casi considerar un país. Y en el medio murieron 4.000, casi 4.000 soldados americanos, 12.000 heridos, y Estados Unidos gastó alrededor de 2 trillones de dólares, o sea, más de un PBI de Brasil en esa catástrofe. ¿A dónde voy con eso? Que hoy sabemos, según medios que me merecen respeto, que el Estado Mayor Conjunto Americano, el general Kane, propuso evitar la idea de cambio de régimen de Irán, que le parecía que era un objetivo difícil de alcanzar y innecesario enunciar, ¿no? Porque cuando uno pone la vara tan alta, todo lo que venga después parece un fracaso, ¿no? Si no se llega a eso. Por lo que se dice, de fuentes diversas, pero en el mismo sentido, ese consejo militar
que uno tendría que tomar bastante en cuenta, ¿no? Porque son gente que tiene alguna experiencia en guerras, 250 años de guerras ininterrumpidas, y la principal potencia mundial, militar, bueno, no fue aceptada al parecer por Trump. Y Trump decidió salir, en vez que decir vamos a garantizar que Irán no tenga poder nuclear, que no tenga nada que pueda reciclarlo de manera amenazante, vamos a reducir su capacidad de misiles balísticos y de drones, vamos a limitar todas sus capacidades ofensivas. Bueno, no, propuso o anunció un cambio de régimen político. En contradicción con la propuesta del Pentágono. Está todo bien, el poder político toma las decisiones, el político muchas veces aduce que es votado por el pueblo y eso le da legitimidad, cosa que es así, pero el voto popular lamentablemente no otorga inteligencia y sagacidad ni capacidad. Uno es la misma persona que antes de los votos, digamos. Si era una persona de escaso conocimiento de los temas militares, sigue siendo de escaso conocimiento. Y acá estamos en un escenario donde la política se impuso al planeamiento militar. Que para lo que hemos estudiado historia militar, lo que hemos estado en la Fuerza Armada, lo que hemos estudiado con los militares americanos o con los militares alemanes, es una jugada arriesgada, ¿no? Porque el arte de la guerra es un arte. Hay muchas cosas escritas y vale la pena a veces apegarse a los profesionales. No en todo, pero sí tenerlos en cuenta, porque son profesionales de eso. Bueno, acá estamos frente a una decisión política que no coincide con la postura de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada obviamente obedecen y la están aplicando. Y el desafío que hay es si por primera vez un régimen estructurado, fuerte, en el sentido de con aparato represivo, con aparato militar, con minorías intensas, por más que quizá no todo el pueblo apoya, pero minorías intensas sí apoyan al régimen, cae meramente por ataques aéreos. La historia militar muestra muy pocos casos, ¿no? De hecho, a Saddam hubo que invadir Bagdad para sacarlo, a Hitler hubo que entrar a Berlín a sangre y fuego para que se suicidara. Serbia 90-94 se la bombardeó, pero Milosevic se con el poder varios años más. Puede ser el primer caso, en ese caso tiene razón Trump y el poder político. Ahora, si lo que se logra en estas semanas es reducir a escombros las capacidades militares ofensivas de Irán, misiles, drones, su flota naval, su aviación, que ya quedaba poca, mucha de ella ya golpeada por la guerra de los 12 días, y el régimen sigue en pie. Bueno, ahí va a haber que tomar una decisión, porque el régimen puede perder esas capacidades de misiles, de drones, de radares, de satélites, de esto, del otro, pero sigue contando con 1 millón de hombres armados. Y ningún grupo que a primera vista lo puede enfrentar, ¿no? Teoría de los jóvenes universitarios saliendo de las universidades y tomando las calles, como le propuso Trump el sábado, bueno, es riesgoso, ¿no? Es riesgoso porque del otro lado hay gente armada, muy armada. Y después el otro elemento es pensar que estas rebeliones populares que se dan en la periferia, en el Medio Oriente o en el tercer mundo, los occidentales tendemos a creer que son rebeliones para imitarnos a nosotros, ¿no? Que buscan el mayo francés, no sé, qué sé yo. Se busca asimilarlo con lo occidental, ¿no? Quieren lo que nosotros queremos, democracia, libertad, derechos humanos. Y la verdad que estamos hablando de sociedades muy distintas, ¿no? Son sociedades, estos muchachos, este país o esta sociedad está hace 3000 años en la política internacional, ¿no?
Como yo le digo a mis alumnos, cuando ustedes ven la película Los 300, los que están del otro lado de los espartanos son ellos, son los persas. Son pueblos imperiales, ¿no? Como dice Kissinger, siempre un ojo atento a los pueblos imperiales. Los otomanos, que nosotros llamamos turcos, a los persas, que llamamos iraníes, a los rusos, a los chinos y al Middle West americano. No digo las costas, porque las costas, excepto Miami, parecen una sucursal grande de Dinamarca, digamos, ¿no? Pero si vos vas al Middle West, te encontrás familias con hijos, barbacoa, y después ir a tirar con fusiles de asalto al bosque, digamos. El debate no es el de Nueva York, o el de San Francisco, o el de California. Obviamente el imperio americano funciona gracias a esa gente, ¿no? Las legiones americanas, los 2 millones de soldados, salen del Middle West, en gran medida. Muchos de ellos descendientes de alemanes, ¿no? También minorías raciales latinas y negras. Cuando uno va a Nueva York, cuando uno va a Los Ángeles, a San Francisco, no ve eso, ¿no? Piensa que Estados Unidos es Holanda. Bueno, en un imperio como el de Estados Unidos no funcionaría con una sociedad como la de Nueva York, digamos, ¿no? En Nueva York hay finanzas, marihuana y café, digamos. Y en California hay tecnología, marihuana y café. California da la tecnología, Nueva York da las finanzas, pero el hard power militar, la gente, la tropa, la pone en gran medida el Middle West y el sur. Entonces estas sociedades imperiales que viven del orgullo, que no han absorbido esta cosa, gramscianismo light que existe en los últimos 50 años en Occidente, ¿no? Las religiones son malas, excepto el Islam, ¿no? Porque el wokismo tiene una debilidad por el Islam. Nos odia a los cristianos, odia a los judíos, pero el Islam ama al Islam. Después, paradójicamente, si el Islam radical toma el poder, los woke serían ejecutados, ¿no? Porque a los fundamentalistas islámicos no les gusta escuchar la religión es el opio de los pueblos, por ejemplo. Tampoco les gusta la homosexualidad, tampoco les gusta el aborto, pero por motivo que podemos dedicar varios seminarios, el wokismo occidental, minoritario pero intenso, los amos de lo políticamente correcto en el mundo universitario, en el mundo de las letras, en el mundo del arte, no ataca al Islam. El Islam es como algo que ellos ven positivo, quizás porque lo consideran contra la sociedad que ellos detestan, entonces quizá hay un poco de cuanto peor mejor, no sé cuál es bien la ensalada mental que tiene el wokismo en la cabeza, que se ve en el alcalde de Nueva York, ¿no? Soy islámico y marxista. ¿Cómo combinamos eso? Habría que preguntarle a Marx o a Nasser, digamos, ¿no? No sé cómo se come eso. Muy bien. Irán es una de esas sociedades, ¿no? Criada en el nacionalismo, desde la época del Shah, la cultura nacionalista, la época de Khomeini, de Khamenei, nacionalismo más religiosidad. No tienen el baño de ácido que tenemos en la Argentina. Bueno, San Martín es un héroe, pero no tanto, ¿no? Cuidado con endiosar a la gente, somos todos medio una mierda, no hay tanto héroe. Cuidado, no tengan hijos porque se acaba el mundo, se viene el cambio climático, no tengan hámster, algún perrito, pero no traigan hijos. Cultura sexo libre, soy lo que percibo, y si no me percibís así, te acuso de fascista. Liberemos la droga. El delincuente es una víctima y el victimario es culpable de la explotación capitalista. Bueno, todas las estupideces que escuchamos en el mundo occidental en las últimas décadas. Bueno, todo ese trabajo de demolición antinacionalista, antipatriótico, antirreligioso, antitrascendencia, bueno, no existe en Irán. No es una sociedad que vuelve a cortar la luz 48 horas y se rinde.
Es un país que entre el 80 y el 88 tuvo una guerra masiva con Irak, que le costó la vida a 500.000 de iraníes, y donde Irak fue apoyada por Estados Unidos, por Francia, por la Unión Soviética, y aún así la guerra terminó en un empate, ¿no? La guerra terminó en tablas. Y muchos de los oficiales que mandan hoy las Fuerzas Armadas son jóvenes oficiales de esa guerra, ¿no? Por lo tanto, Trump puso la vara muy alta, muy alta. Creo que esta guerra no está empujada por Israel, la de los 12 días sí, claramente Israel empujó a Estados Unidos a la guerra, porque Estados Unidos se dio cuenta en la guerra de los 12 días del año pasado que Israel no podía dar el golpe final, no tenía la capacidad militar para destruir las instalaciones de enriquecimiento nuclear en Fordow y en Natanz. Entonces, Trump intervino y rápidamente aclaró que terminaba, ¿no? Bombardeó, mandó un tuit que dijo, señores iraníes, no disparen, no ataquen, yo hasta acá llego, no quiero más lío, viva Irán, viva Israel, viva Estados Unidos, feliz Navidad, nos vemos el año que viene, ¿no? Y los iraníes lo entendieron y se cortó la guerra rápidamente. Netanyahu mandó una oleada de ataque esa mañana. Hoy sabemos que Trump lo llamó y le explicó de manera muy gentil que quisiera volver los aviones, si no iba a haber serios problemas. Y Netanyahu ordenó la suspensión del ataque porque Netanyahu quería seguir un poquito con la guerra, digamos. Ahora, en esta guerra creo que obviamente hay una presión israelí. Israel tiene un peso importante en Estados Unidos. Mi amigo Mearsheimer tiene un famoso libro que habla sobre eso, el lobby israelí, que lo escribió con Steve Walt, profesor de Harvard. Pero en esto yo creo que hay un interés, es una guerra iniciada por Estados Unidos que a Israel le viene muy bien, o que Israel siente que le viene muy bien, y a Bibi también le viene muy bien, porque eh, cuando se apague, cuando se apague las ametralladoras, los aviones y los tanques, Bibi vuelve a la política doméstica con todo lo que había antes de la guerra en Gaza y de la guerra con Irán, ¿no? Venía la pelea con los servicios de inteligencia, con la Fuerza Armada, con la oposición, los juicios de corrupción y bueno, toda la situación muy áspera que había en Israel hasta el ataque de Hamas en octubre, ¿no? Todo eso está hibernando, pero va a aflorar cuando se terminen los tiros. Entonces tenemos un escenario donde ahora aparece en los comunicados, en algunos voceros, en comunicados de las Fuerzas Armadas Americanas, como que se empieza a reinterpretar qué es cambio de régimen. No, qué bueno, que cambio de régimen es no necesariamente que se vayan todos, sino estilo Venezuela, donde agarramos, sacamos a dos, sacamos a algunos y los otros empiezan a portar bien a cambio de que no los matemos o que no lo... y hacemos una transición. Empieza como a licuarse un poquito esta cosa hacia estilo decapitación masiva y la aparición de líderes democráticos y una juventud en la calle que festeja la libertad estilo occidental, ¿no? Hay como, si uno sigue los comunicados, empieza como, bueno, no es tan así, hay formas diferentes de interpretarlos, cosa que es sano, porque implica un toque de realismo. Y además, porque si vos anunciás que tu objetivo es el cambio de régimen, el aparato militar, de seguridad, de inteligencia, burocrático y todo lo ligado al régimen, bueno, es todo nada. No tienen nada que perder. Todo lo que tengan lo van a usar. Y por eso han globalizado este conflicto. Por eso atacan a Qatar, por eso atacan a Bahrein, a Dubái, a Chipre, el estrecho de Hormuz. Veremos ahora si se suman sus
sus amigos de Mandeb ahí en el Golfo de Aden, los Houthis, que por ahora están tranquilos y quizás sigan así, porque no son títeres de Irán, son aliados de Irán. Entonces a lo mejor ven que no les conviene meterse en esta refriega. Hezbollah, que también siente que si cae Irán ellos también caen, entonces también se suman. Por ahora, no a full, pero se suman. Y lo que vemos es un Irán que ya al cuarto día del conflicto mantiene una capacidad de daño. Obviamente Estados Unidos ha desplegado lo mejor que tiene en intercepción de misiles balísticos y de drones, ha financiado fuertemente la capacidad israelí mediante financiamiento del Arrow 3, de todos los sistemas de defensa que protegen a Israel, que detienen el 90%, pero 10% pasa, digamos, ¿no? Entonces vemos todos los días la llegada de Israel de algunos vectores. En la guerra de los 12 días llegaron bastantes vectores. Hubo ahí una censura militar lógica. Como decía Churchill, cuando empieza la guerra termina la verdad. Pero los daños estructurales en Israel en la guerra de los 12 días fueron mayores a los esperados. Y esta idea que el régimen rápidamente cae por la muerte de Khamenei, por la muerte de 10, 20, 30, 40, 50 figuras de primer nivel, por ahora no se está dando. Puede ser que suceda, puede ser. Pero creo que lo que no se está dando, que es fundamental para un cambio de régimen, es un quiebre dentro del aparato de poder. O sea, un quiebre donde un sector de la Fuerza Armada, de los guardianes, diga, bueno, esto es la aniquilación de Irán, vamos a abrir un canal, no vamos a ser prooccidentales ni nada, pero esto no puede seguir. O que se ponga del lado de la sociedad para aprovecharla, diciendo, bueno, yo protejo a los sectores pues, que salen a protestar. Bueno, eso por ahora no se está dando. Entonces podemos llegar a un escenario donde después de 3 semanas, de 4 semanas, de martillos americanos remachando instalaciones militares, radares, infraestructura, tengamos un Irán ya sin capacidades ofensivas, pero con el régimen en pie. Entonces, ¿ahí qué se hace? ¿Meter tropas? Claramente no. Estados Unidos no va a entrar en ningún conflicto terrestre con Irán. Primero, pues un país de 92 millones de habitantes, con geografía compleja, y sería detonar el pacto electoral de Trump con su base electoral, especialmente la base MAGA, ¿no? Uno de los motivos por los cuales lo votó, además de luchar contra los valores wokistas, antifamilia, antipatrióticos, pro droga, pro delito y todo lo que es el abecedario wokista, uno de los pactos es basta de guerras caras, expedicionarias, de despilfarrar plata por el mundo, de meternos en todos lados, de querer exportar la democracia y después terminan gobernando los talibanes, cuyo exponente principal es J.D. Vance, ¿no? El vicepresidente. Entonces, estamos frente a eso, ¿no? Algunos dicen el stock de misiles y drones iraníes se está acabando. Se va a acabar, claramente, pero en estos 4 días el ritmo es interesante, digamos, para usar un término eufemístico, y el nivel de impactos que están logrando en las monarquías del Golfo bueno, ayer lograron parar la producción de gas en Qatar, dañaron instalaciones petroleras en Arabia Saudita, se está provocando agitación fuerte en países que tienen mayoría chiita, por ejemplo Bahrein, por ejemplo Irak. Se han destruido, por ejemplo, hoy a la mañana destruyeron el nodo logístico de Amazon para Medio Oriente. Yo no sabía que estaba
creo que en Dubái o en Bahrein volaron el edificio, o sea, hay una inteligencia, no se está tirando al revoleo todo, se está atacando, ¿no? Se le pegó a la embajada de Arabia Saudita, que no solo es un lugar diplomático, sino que ahí funciona inteligencia, funciona sistema de comunicación, la embajada americana son headquarters complejos. Se atacó una base importante americana en Qatar, o sea, hay una selección de blancos interesante y además hay la capacidad de llegar a esos blancos, ¿no? Eh, bueno, ese es el escenario, ¿no? Y la monarquía del Golfo que ya han empezado con este tema de, bueno, Estados Unidos, todo muy bien, nosotros te ayudamos, te apoyamos, te damos respaldo político, financiamos cosas tuyas, pero vos el 90% de los vectores los pones para defender a Israel. No me lo das a mí. Los que tengo yo los compré yo, te lo compré yo a vos, y vos lo que haces es priorizar la seguridad de Israel. Cosa que a nadie le sorprendería, pero bueno, es un tema diciendo, no, ¿para qué somos aliados? Soy aliado y vos te lavas la mano. Me como los bombazos, tengo la base tuya acá, y los misiles TATS, los misiles Patriot, los tenés en Israel. Entonces, en Estados Unidos el Partido Demócrata, obviamente, como todo lo que hace Trump, sea bueno, malo, regular, se opone diciendo no a la guerra, no diciendo no, bueno, tenemos otros matices, no a la guerra, que es ilegal, que tendría que pasar por el Congreso, por papá. Varios países de Europa, Macron sí a la defensiva, pero no atacar Irán. Sánchez, bueno, como siempre, a contramano de lo que hace Estados Unidos. Eh, Hoy Trump tomó una decisión bastante dura con España, bastante dura. Gran Bretaña lo mismo, un deterioro fuerte de la relación americano-británica que esperemos aprovechar los argentinos en los próximos años, en el Atlántico Sur. Eh, Ruido, ¿no? Empieza a haber ruido y creo que eso es la esperanza del régimen iraní. Obviamente no puede confiar en la victoria militar ni en lo táctico, obviamente, pero siente que si esto sigue algunas semanas, eh, puede haber un costo que lleve a Estados Unidos a tomar una postura, aunque sea por abajo de la mesa, una postura más pragmática, más moderada, y que se termina abriendo una mesa de diálogo con el régimen. Obviamente, nueva gente, porque de acá a semana van a seguir muriendo generales, ayatolas, eh, y que se termine negociando algún tipo de cese al fuego con el régimen iraní. Y después, bueno, los public relations tendrán que quizá dibujar por qué se dijo cambio de régimen y sigue el régimen. Bueno, algo que se hizo en mucha menor escala en el caso venezolano, que es terminar con el régimen como un aparato sanguinario controlado por Cuba a transformarlo en un régimen bananero, autoritario, pero que acepta ahora las órdenes de Estados Unidos y que prepara una transición. Bueno, corto acá porque se hizo un poco largo, quedo abierto a comentarios, a preguntas. Muy bien, tenemos 46 minutos, ¿no? Para hacer preguntas, para que Fabián las responda. Así que lo que le pedimos a los socios es que traten de hacer preguntas concretas y Fabián, tenemos que adaptarnos un poquito a las limitaciones del horario. Si les parece bien, esperamos a las preguntas. Bueno, ahí Tessy pidió la palabra. Rapidito. Vamos, Tessy. Lo más rapidito que pueda. Dale. Eh, eh, el análisis de la invasión a Irak
En realidad, en su momento, más allá de que Estados Unidos quería buscar el petróleo, lo que la justificación más internacional fue que había armas químicas, ¿no? Que por supuesto no había, nadie encontró nada, porque las armas químicas a Irak se le habían terminado durante la guerra con Irán. Sin embargo, Naciones Unidas no habló y de alguna manera, digo, la Organización para las Armas Químicas fue muy silenciosa, no dijo, no, señores, ahí no hay armas químicas. Con respecto al tema de Irán, eh, obviamente sí hay uranio enriquecido, pero otra vez hay un rol de, bueno, en este caso de la Organización de Armas Nucleares, otra vez hay un rol de Naciones Unidas como acompañando, digamos, acciones de guerra de Estados Unidos. Y a mí no digo que sean iguales, pero me hace ruido que estas organizaciones tan específicas adopten por ahí posiciones demasiado eh, no sé cuál es la palabra, demasiado algo. Bueno, esa es la pregunta. Muchas gracias. No, por favor, gracias por la pregunta. Bueno, ahí no soy neutral porque soy muy amigo de Rafael Grossi, muy amigo. De hace muchos años, trabajamos muchos años juntos y seguimos trabajando. Pero vamos a hacerlo lo más neutral posible. Eh, yo marcaría una gran diferencia entre los dos momentos. Eh, Irán se metió en un brete solo, porque Irán hizo algo muy extraño, que es quedarse a mitad de camino estos últimos 20 años. O sea, los países se dividen en dos grupos en el área nuclear. Los países, o en tres grupos. Los países que desarrollan tecnología, enriquecimiento nuclear para uso civil y para uso militar, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, etcétera. Los que se centran en el uso pacífico, Argentina, Brasil. Después podemos poner un matiz con Brasil con el tema del propulsor del submarino nuclear, que es otro tema. Y después, los que no hacen nada, digamos, ¿no? Bueno, acá hay el tercer grupo, son los que buscan material nuclear solo para uso militar y no para energía, ¿no? Por ejemplo, Corea del Norte o Siria, hasta que Israel le destruyó en 2007 las instalaciones de plutonio. Bueno, Irán es una rara avis, porque enriqueció uranio al 20%, que tiene algún uso medicinal, tiene algún uso. Enriqueció uranio al 2 o 3, que sirve para las centrales nucleares, y después enriqueció como 500 kilos al 60%, que no te sirve ni para lo primero ni para hacer un arma nuclear, ¿no? Entonces jugó con la ambigüedad. Se dejó inspeccionar, después sacaba a los inspectores, ponían a los inspectores. Se hizo un juego que no le salió mal. Estuvo boludeando a la OIE, a Estados Unidos. De hecho, empaquetó Obama. Obama se fue firmando el acuerdo para irse como un pacificador después del papelón en Siria, cuando le dijo a Assad, si usas armas químicas te mato, y Assad usó las armas químicas y Obama no hizo nada, ¿no? La famosa línea roja en la arena que Obama no cumplió. Y no hay nada peor que un emperador que marca una línea con el sable y se le cruzan los minions, cruzan la línea, ¿no? Un golpe complejo. Pero como decía un profesor mío en Estados Unidos, Obama es mejor profesor de Derecho de Harvard que presidente, digamos. O sea, era como que el rol de emperador no le calzaba, digamos, ¿no? Era como profesor de Derecho Constitucional que caminaba por los pasillos con un café. Pero como era afroamericano, le dieron un premio Nobel, el primer premio Nobel por color que dieron, ¿no? O sea, le dieron un premio Nobel, apenas asumió, no sabemos qué hizo para ganar el premio Nobel.
Perdón que entró a mi esposo, se activó el perro, pero... entonces yo te diría que Rafael, y que además tiene el board donde él trabaja, tiene una muy fuerte presencia china, rusa, americana, alemana, francesa, y no hubo disidencias en esos informes. O sea, Rafael no presentó un informe tendencioso que fue vetado por los no occidentales, digamos. En la época de Irak, que vos contás, tal cual, que fue un gran papelón, el famoso papelón de Colin Powell, que creo que se arrepintió toda su vida, Estados Unidos presentaba informes patéticos, que Rusia, China, todos desmentían, hasta los europeos decían, no, esto no es así. En este caso no lo veo así. Yo creo que Rafael ha hecho un equilibrio extremo. Hoy hay una muy buena entrevista de él, creo que salió traducida en Nación, donde habla de todos estos matices, ¿no? Además con la particularidad de que lo condenaron a muerte los iraníes el año pasado, son todas estas delicias propias de un miembro de la OEA te amenaza, te condena a muerte, digamos. Son las delicias de estos momentos históricos. No, yo creo que no. Obviamente Irán se agarró el año pasado, nos atacan por el informe de Grossi. El informe de Rafael Grossi fue aprobado por el embajador ruso, por el embajador chino, por el embajador francés, por el embajador británico, por el embajador americano, por el embajador argentino. No tuvo disidencias. Porque se limitó a mostrar lo que había. Y la verdad que la ensalada de enriquecimiento que había hecho Irán le sirvió, estuvo boludeando Occidente durante 20 años, pero bueno, en algún momento el César se cansa y bueno, manda a la legión. No sé si te contesté. Te diste tu opinión. Muchas gracias. Está muy bien. Muy bien. A ver, tengo una pregunta de Alejandro Racé. El conflicto con el Islam para Europa es un problema doméstico, intrafrontera, especialmente para Francia. ¿Cómo crees que va a impactar? ¿Se multiplicarán los atentados y revueltas allí? Mira, ahí el tema religioso tiene su matiz, porque en realidad Irán es una rara avis. No son árabes, son persas, son semitas, son más parecidos a nosotros los occidentales que a los árabes. Y no son sunitas, son shis, son de una herejía dentro del Islam, que es mayoritaria en muy pocos países del Islam, en Irak, en Irán y en Bahrein, y no mucho más. Y la inmigración que recibe Europa es básicamente una inmigración suní, del norte de África, de Siria, de Libia. Y los sunnis y los chiíes son enemigos irreconciliables, digamos, ¿no? O sea, son como los católicos y los protestantes en la época de Lutero, digamos. Ese es el nivel de conflicto que hay, de herejía. Y de hecho Irán está atacando todos países sunnis. Digamos. Arabia Saudita es la Meca, literalmente, de la religión musulmana suní, Meca y Medina. Qatar, Dubái, bueno, son todos de mayoría gobiernos y monarquías sunís. Por lo tanto, no veo estado de solidaridad de los islámicos europeos. Sí, de la izquierda europea, donde se arman esa ensalada, que está la bandera LGBT, mala de Hamas, mala Palestina, que se arman esas ensaladas de la izquierda moderna que
que ve banderas que se matarían entre sí, ¿no? Como por ejemplo la de Hamas y LGBT. Eh, Ahí puede haber, pero no veo que sea algo organizado, fuerte, que genere una reacción en defensa de Irán, porque Irán es una rara avis en el Medio Oriente. No, la rara avis no solo es Israel, hay dos raras avis. Una es Israel, por ser judía y ser occidental, por ahora, ¿no? Porque a medida que la natalidad ortodoxa va a ir alejando culturalmente a Israel de algunos valores básicos occidentales. Pero la otra gran rara avis es Irán. Son persas y chiitas. Eh, por lo tanto, no veo eso mucho. Muchas gracias. No, por favor. Vamos a la siguiente pregunta. Es a ver, primero quiere Cacho hacer una pregunta. Así que, Cacho Lortestein, tenés la Sí, palabra. Lo más breve que puedas. lo más breve. Eh, ¿qué La gran duda de los israelíes y mía como judío, seré sincero, es ¿a qué distancia temporal te parece que está Irán de fabricar un arma nuclear? Yo sé que eso es complicado porque no solo hay que fabricar el arma, también hay que montarlo encima de un misil, también hay que poder dispararlo, pero your best guess, tu mejor estimación, ¿a qué distancia temporal está? Y la segunda pregunta es, ¿puede uno correr el riesgo de dejarlo nomás tener un arma nuclear y pensar de que no se van a suicidar porque Israel debe tener varios submarinos apuntando a Irán, y si tiraran recibiría, pero puede hacer ese tipo de apuestas? Mira, te contesto lo último porque es un histórico debate en nuestra disciplina, el tema nuclear. Yo tuve un gran profesor y un gran amigo llamado Ken Waltz, quizás una de las plumas más importantes del realismo del siglo XX y principio del siglo XXI, falleció en el 2013, que escribió un artículo que generó muchísimo lío, que lo tituló cuanto más mejor, ¿no? Y tenía la idea que nada hace más conservador a un país que tener la bomba atómica, ¿no? Acordate que China desarrolló su poder nuclear en plena revolución cultural de Mao. O sea, cuando Mao no dejó de hacer payasada, estupidez y crimen por hacer, ¿no? El único que no se dio cuenta era Jean-Paul Sartre, que estaba enamorado, porque bueno, una cosa ver la revolución cultural de Champs-Élysées y otra de Pekín, pero todos los demás estaban horrorizados, ¿no? Empezando por Xi Jinping, que su familia fue destruida, a él lo mandaron a un reformatorio para que aprenda comunismo, y al padre lo mandaron a un campo de concentración. Murieron millones de personas. En ese nivel de delirio masivo, el poder nuclear chino nunca fue usado ni se usó para nada delirante ni amenazante. Corea del Norte, sabemos que es, bueno, la monarquía comunista, ¿no? El comunismo vía sucesión. No sé qué opinaría Marx y Engels de que pase de padre a hijo, de hijo a nieto, pero bueno, no están para contestar. Muy cuidadoso con las armas nucleares. Si Irán tuviera arma nuclear, no la usaría contra Israel porque sabe que desaparece de la faz de la Tierra. Israel tiene alrededor de 100 cabezas nucleares, Francia le ayudó a desarrollar el armamento en los 60 y Argentina le dio el uranio. Las primeras armas nucleares israelíes son de tecnología
francesa y uranio argentino. Israel obviamente no quiere que nadie más tenga armamento nuclear en el Medio Oriente. Pero para Waltz y muchos otros académicos realistas, que obviamente son análisis que duelen, ¿no? Porque el realismo es demasiado, pincha los globos, digamos, ¿no? Pincha muchos clichés o muchas... habría un balance de poder entre ellos. No harían locuras. Ni Irán con Israel, ni Israel con Irán, ¿no? Como la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora, es comprensible que Israel utilice todos sus instrumentos políticos, propagandísticos, militares para tener el monopolio del poder nuclear. Aunque parece inevitable en las próximas décadas que otros países del Medio Oriente aspiren a tener poder nuclear. Por ejemplo, Turquía. Pero bueno, yo en eso no creo que Israel, el sueño de los iraníes sea tener una bomba atómica y destruir Israel. No es así. No. La religión también es un instrumento de poder, es un relato, no son suicidas. No les gusta morirse. Quizá no tiene miedo a la muerte, pero tampoco tan apurado, digamos, ¿no? Hacen política hace muchos años, muchos siglos. Pero el problema es si te equivocas, si estás equivocado, si le erraste en tu concepción. No, a ver, yo te digo lo que dice las grandes mentes del pensamiento realista. Después, lo que hay es la política práctica, que Estados Unidos, en el único país que confía en el Medio Oriente, por razones culturales, históricas, estratégicas, de la comunidad judía en Estados Unidos, bla, 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 es en Israel. Y le interesa mantener ese monopolio. Pero sinceramente, creo que no. El objetivo de Irán sería la disuasión, no sería atacar a nadie. Yendo a tu pregunta, antes de la guerra de los 12 días, las estimaciones más realistas de enriquecimiento de los 60, 90, a más de 90, más la transformación de eso en una cabeza de combate, más la colocación de esas cabezas de combate nuclear en un misil balístico, estamos hablando de 3, 4 años, a todo vapor y sin que nada lo interrumpa. Obviamente Irán sabía que si se largaba en esa carrera abiertamente, la iban a atacar, ¿no? Y como había ambigüedades sobre si se estaba lanzando en esa carrera, y además Bibi tenía alguna necesidad de políticas internas importantes, ¿no? Yo tengo muchos amigos en la comunidad de inteligencia y militar de Israel, y no recuerdo un ministro más odiado por ese aparato que Netanyahu. No, no recuerdo. Y son burocracias complejas, ¿no? El día que se enojen, como tan enojada, creo que Bibi hizo muy bien hace muy bien en seguir con el tema hacia afuera, digamos, ¿no? Porque cuando llegue el momento otra vez introspectivo, está complicado el tema. Hay muchas ofensas no cobradas todavía, ¿no? Cuando Bibi acusó a la inteligencia israelí, al ejército israelí de lo de Gaza de octubre del 23, mucha gente lo tomó muy a mal, ¿no? 3, 4 años era con viento a vapor, con viento a favor y sin que nadie lo interrumpiera, había grandes ataques informáticos o físicos. Esa era la ventana que tenían más o menos. Muy bien, gracias. Tengo una pregunta que en realidad me salteé de Miguel Maito. ¿Por qué Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo con Irán de 2015, firmado por Obama y Rouhani, que creo tenía el acuerdo del Consejo de Seguridad? Sí, fue un acuerdo que negoció Estados Unidos básicamente, con el visto bueno ruso, el visto bueno alemán, el visto bueno francés, el visto bueno británico,
Yo hablé con gente ligada a esa negociación. Yo te partiría de algo más propio de la teoría política, ¿no? Desconfía siempre de los acuerdos que hacen los presidentes americanos cuando se están yendo, ¿no? Porque son muchas veces acuerdos más pensados en su biografía y en el mármol que en las políticas de poder, ¿no? O sea, si el acuerdo era muy bueno, bueno, lo hubieras hecho en el 2009, en el 2010, en el 2011, en el 2012. O sea, cuando un presidente en los últimos 4 meses saca un conejo de la galera, es complejo, porque le dejas el paquetito al que viene. Vos te vas a dar charlas, te vas con Michelle o con la chica de Friends, no sé con quién está Obama ahora, con Rachel, a dar conferencias, a cobrar buena plata, y el pobre desgraciado que viene después de vos se queda con el paquetito durante 4 o 8 años. Y vos estás dando charlas en Francia, en Alemania. Y Obama, un picarón importante, clavó a su sucesor ese acuerdo, que como mínimo tendría que haber sido una política de Estado, tendría que haber sido consensuada fuertemente con demócratas y republicanos, decir, miren señores, yo ya me voy, ¿qué les parece este curso de acción? Bueno, no lo hizo como política de Estado, lo hizo como yo resolví este tema. Como también hizo el famoso viaje a Cuba, ¿no? Cuyos resultados a nivel de apertura política, respeto a los derechos humanos, no han dado muy buenos resultados, ¿no? Pasados más de una década, el aporte de Obama a la libertad de Cuba no, como que no se notó. Por lo tanto, y además no fue un buen acuerdo. Es un acuerdo que tenía varios agujeros. Ahora, vos podés decir, ¿es un second best? Sí, es un second best. Pero cuando vos pones un second best de un presidente que se está yendo y que no lo consensúa con la oposición, que después gana, bueno, la posibilidad de que se desande es alta. Y fue lo que pasó. Digamos, ¿no? Porque una cosa es que vos veas agujeros y potenciales peligros cuando te falta 3 meses para jubilarte de presidente, y otra cosa que vos tengas que convivir durante 4 u 8 años con esos agujeros, y que después vos seas el culpable que un día Irán anuncie que tiene la bomba, ¿no? Y Obama, no sé, desde Frankfurt, dando una conferencia sobre ecología y el sexo de Los Ángeles, haciéndose el yo no fui, y el que está en la Casa Blanca teniendo que encontrarse con esa crisis. Bueno, el que ganó fue Trump, ¿no? Entonces, había altísimas posibilidades de que se cancelara el acuerdo. Pero no estaba monitoreado por la OIEA ese acuerdo. No, le pedimos que no Estaba interrumpa. monitoreado con la OIEA, pero había algunas instalaciones que no estaban tan monitoreadas, ¿no? O cámaras que no funcionaban, o lugares no declarados. Tan es así que la OIEA, hasta bastante adelante en el tiempo, no tuvo la confirmación de los 500 kilos al 60%. ¿Dónde se enriqueció eso? Hay que enriquecer. El salto de 0 a 60 es fuerte. De 60 a 90 es fácil. Ahora, de 0 a 20, de 0 a 60 es complejo. Bueno, parte sustancial del enriquecimiento de 60 se dio bajo ese acuerdo, ¿no?
Yo creo que cuando se trata el tema Irán, el tema nuclear, lo primero que hay que hacer, especialmente en el mundo académico, en el mundo... Pensá que el otro día hicieron una encuesta en Estados Unidos de profesores universitarios. El 95% son demócratas, ¿no? O sea, hay una sobrerepresentación, digamos, de la progresía en la academia. Y en el arte también, ¿no? O sea, si vos querés escuchar huevada, tenés que esperar la entrega de los Oscars, los premios de los Grammy. Entonces, el cantante de rumba te hace un análisis geopolítico. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, bueno, la academia americana ha sido muy contemplativa con Obama, ha sido muy contemplativa con este acuerdo. La verdad que si lo analizás profundamente, era un second best. Si Obama lo hubiera hecho al principio de su gobierno, dice, bueno, ok, es un second best y lo monitoreas vos. Ahora, hacer un second best haciendo la valija con Michelle antes de irte, no está muy bueno. Ni desde el punto de vista estratégico, ni desde el punto de vista ético. ¿Ya? Gracias. Muy bien, pide la palabra Tito, Vicente Tito Palermo. Desmuteate, Tito. Intento, pero sí. Ahí Bueno. está. Ahí lo Hola veo. Fabián y a todos. ¿Qué tal? Hola, Vicente. Bueno, yo tengo una pregunta chiquita y otra grande, pero las dos son breves, ¿no? La primera tiene que ver con que al pasar, me parece, dijiste que, digamos, quedó medio comprometida, si no te entendí mal, la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Y que eso, Sí. bueno, ¿podrías decir, simplemente entrar en algún detalle, digamos, en qué consiste ese problema? Y la segunda, que es un poco más larga, es, bueno, yo asumo que los imperios son una porquería, pero son inevitables, Son digamos. una realidad. Son una realidad y hacen muchas cosas malas, pero hay algunas importantes y buenas. Por Sí. ejemplo, son capaces de mantener un orden. En general, esa capacidad de mantener un orden la usan bastante mal. En el camino de mantener un orden hacen mal muchas cosas, pero si son serios, consiguen mantener el orden. A mí me parece que un ejemplo, digamos, bueno, no voy a entrar en análisis histórico, pero hay muchos casos de imperios que vos podés decir, bueno, los propios Estados Unidos durante la Guerra Fría, uy, te agarrás la cabeza, pero al mismo tiempo, bueno, realmente mantuvieron uno, mantuvo Sí, uno, sí. consiguió mantener uno. Ahora, yo me parece que eso no está pasando, y no está pasando desde hace un tiempo pre-Trump con los Estados Unidos. Y Trump viene, me parece a mí, viene a agravar eso. ¿Qué cosa? Que me parece que generan más desorden que el que logran, que el orden que logran mantener. Son un elemento de desorden, de perturbación, y cuantos más fuertes son, en ese sentido, son más peligrosos. Bueno, no sé si vos no estás de acuerdo. Y en el hipotético caso de que estés de acuerdo, que no importa, o sea, realmente me interesa tu opinión especialmente, yo te diría, ¿por qué pasa esto? Porque el mundo se volvió mucho más complicado digamos, en las variables así que realmente importan, o porque Estados Unidos tiene las fuentes de la capacidad de generar desorden norteamericano tienen que ver con los propios Estados Unidos, ¿no? Es una pregunta que, bueno, Voy por la primera, por la más breve, que es Gran Bretaña. Digamos, claramente Starmer es un personaje gris, ¿no? Ponés la BBC, lo escuchás 5 minutos, te dormís, digamos, ¿no? O sea, no transmite nada. Que eso no sería grave, lo que pasa es que lo que transmite es una agenda de un labor
bastante más a la izquierda que Blair, ¿no? Es un Labour que aún él tiene una izquierda más fuerte, hay un sector más a la izquierda de él, digamos, ¿no? Con algunos personajes que, bueno, serían propios de la Cámara de Diputados de la Argentina, digamos, ¿no? Por lo tanto, es una izquierda, que en la gestión Biden, bueno, pasaba medio desapercibido, porque, bueno, más allá de que las burocracias imperiales de Estados Unidos hacen su trabajo, en la superficie estaba Kamala, estaba Ocasio-Cortez, estaba Biden cuando estaba en tiempo y en espacio, no sé, 1 hora por día, 3 horas por día, no sé cuánto tiempo estaba. Entonces la burocracia americana, vos hablabas con ella y te decía qué grave lo que está pasando en Gran Bretaña. Su ejército son 15.000 hombres. China en un año hace más barcos de guerra que todo lo que tiene Gran Bretaña. Derrumba la natalidad. O como me dijo una vez un funcionario americano, dice, nosotros nos tenemos que preparar para en 20, 30 años hablar con una Gran Bretaña musulmana, de mayoría islámica, ¿no? La demografía hizo el cuadrito, piqui, piqui, piqui. Obviamente la demografía en algún momento puede cambiar, o sea, pero la geometría te da que es una sociedad que ya se ve en las elecciones municipales, ¿no? Todos estos alcaldes islámicos, a uno de ellos laico, moderado, otro no tanto. Va a ser muy difícil ganar una elección de primer ministro en Gran Bretaña si te peleas con los islámicos, ¿no? Tienes que cuidarte de no ofender a nadie porque votan y en elecciones de pareja te llevan el voto hacia donde ellos digan. Los británicos tienen baja natalidad, ellos tienen un poco más de alta natalidad, más la inmigración. La ecuación es bastante simple, digamos. Pero pongamos que una Gran Bretaña musulmana siga siendo aliada de Estados Unidos. Puede ser. Después uno se puede preguntar cómo se llevarían los islámicos con la monarquía, que son los jefes de la religión anglicana. Pero esa es otra pregunta para algún historiador británico y no para mí. ¿Cómo se llevaría el rey o la reina que es jefa de iglesia con un país que tiene una primera minoría, o llegado al caso una mayoría islámica? Y a su vez con una izquierda que le fascina el islamismo y cuanto más radical mejor. Después si llega a tomar en la izquierda el islam radical son los primeros en morir, pero bueno, tienen una propensión al suicidio, no sé cuál es. Y Starmer ha hecho varias acciones en política exterior, en declaraciones, que, por ejemplo, lo de la isla Diego García, no, digamos, de devolvérselo, no de devolvérselo, pasárselo a Mauritania, que nunca controló Mauritania esa isla. Mauritania la reclama, pero en realidad está lejísimo. Estados Unidos diciendo, no, che, pará que Mauritania es aliada de China. Ahí hubo un primer ruido. Después el desprecio de Trump por él se vio, no sé si ustedes entraron a YouTube y pongan Trump Starmer cuando los recibe en la Casa Blanca. Trump en un momento mira a la prensa y dice, ¿vieron qué bien que habla inglés? Tiene un tono simpático, pero habla bien inglés. O sea, el nieto de alemán le dice al primer ministro británico que tiene un inglés pintoresco y que habla bastante bien inglés, ¿no? Un ninguneo feo. Y esto del Medio Oriente se sumó, ¿no? Trump diciendo no pueden usar nuestras bases, no puede usar Diego García, que es importante para operaciones de ataque en el Medio Oriente, Diego García, muy importante. Nos metemos, pero solo para defender nuestras instalaciones, pero no los vamos a ayudar a ustedes, no pueden usar los aeropuertos británicos o Gibraltar como escala de ataque.
un deterioro fuerte. La diplomacia británica, los servicios de inteligencia británicos, la Fuerza Armada británica están muy nerviosas. Y además, porque periféricamente ven que hay una muy buena relación Argentina-Estados Unidos. O sea, ¿a qué les preocupa a los británicos eso? Bueno, están muy activos haciendo seminarios. El otro día me invitaron a un seminario en Estados Unidos, Atlántico Sur, Presente y Futuro. Expositores, Gran Bretaña, Chile y Brasil. Y yo, che, ¿y en Argentina no? Bueno, digo, no, sí, bueno, va a haber una delegación argentina, le digo, pero en el flyer, le digo, en el flyer no, Atlántico Sur, Chile, no, por Magallanes, bueno, está bien, pero tené cuidado, porque queda como, después el organizador me dijo, era un tipo de Chile, digamos, ¿no? Un tipo ligado a la Fuerza Armada chilena. La embajadora británica en Chile está todos los días visitando el Congreso, muy activa, muy activa. Porque algún que otro británico, le hablé con un alto miembro de la inteligencia británica el año pasado, retirado, pero bueno, en inteligencia nadie se retira, así que siempre activo. Y me decía a mí, mira, Fabián, yo el temor que tengo es que un día Trump se levante y le diga, che, Rubio, ¿hay alguna colonia europea en América Latina? Porque tenemos la colonia esta de Dinamarca. ¿Hay alguna otra? Sí, británica. ¿El salame de Starmer tiene una colonia? Sí, Starmer tiene una colonia. En el Atlántico Sur, en la boca del Magallanes. Uy, me dice, digo, mira, el Pentágono me dijo que eso es importante porque por ahí pasan los portaaviones nuestros. Efectivamente. Y que Trump salga, quizás sin consultar a nadie, y diga, me interesa mediar. Vieron que él resuelve guerras, que todo el día anuncia que resolvió 8, 9, 10, 12 guerras. Voy a mediar entre Argentina y Gran Bretaña. ¿Y de qué se disfraza Gran Bretaña después de eso? ¿Se dice no? ¿De ninguna manera? Y no sé. Y si vos ves la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, noviembre 2025, no hay referencia a Gran Bretaña, y hay una referencia a la homogenización del hemisferio americano bajo estándares estadounidenses. Ya democracia, mercado, capitalismo, cuidado con las líneas rojas que puede cruzar China. Leyendo ese documento, no, yo si fuera encargado de Malvinas, no estaría como muy tranquilo, ¿no? Porque no da la sensación de, bueno, en el Atlántico Sur tenemos nuestro principal aliado europeo que cuida la boca del Magallanes. No da esa sensación. Por lo tanto, ya hay un ruidito. El otro día Dad lo dijo que el año que viene puede haber alguna novedad con el tema Trans-Malvinas. El otro día desde Punta del Este lo volvió a repetir. Yo conociendo a Daniel Haddad y la información que maneja y los interlocutores que tiene en Estados Unidos, yo diría que hay que estar muy atento. Porque Daniel no es una persona que suele hablar por hablar. El tema imperial. Mira, Vicente, yo creo que hay dos cosas ahí. Por un lado, un Estados Unidos que montó un orden post-45 para él, pero con algún derrame positivo sobre alguna zona del mundo, por ejemplo Europa, Canadá, ciertos sectores de América Latina, la parte más urbanas y desarrollada, que tuvieron época de prosperidad, ¿no? En los 50, en los 60, 70, pero que cíclicamente le mandó a hacer service por insatisfacción, ¿no? El primer service fuerte lo hizo Nixon. Vos te debes acordar cuando devalúa el dólar, rompe el patrón oro-dólar, sube las tarifas, diciendo, che, los alemanes y los japoneses están sacando ventaja de esto. Vamos a ordenarlo un poquito. Después Reagan le hace otro service en la reunión del Plaza.
en el 85, diciendo, che, ustedes los europeos, los japoneses, compren bono nuestro, financien, no, porque estoy combatiendo la Guerra Fría solo y ustedes están boludeando. Entonces tenés 72, 85, son dos service de ese orden. Ahora ese orden, por una mezcla de estupidez, de ideología, de exceso de pensadores liberales en la academia americana y falta de realistas, por la angurria financiera de Wall Street y por la angurria de las tecnológicas de no pelearse con China y tener mano de obra barata en China, alimentaron al dragón. O sea, el apoyo de Estados Unidos a China tiene total sentido del 72 al 91. Listo, en fase antisoviética, se acabó. Ahora, después del 91, ¿para qué lo seguiste alimentando? Un país que fue hasta el siglo XVIII la principal economía del mundo, hasta que Gran Bretaña lo desplazó, que tiene 1.400 millones de habitantes, que tiene 300.000 tipos que todos los años estudian las mejores carreras de Estados Unidos. ¿No? Yo me acuerdo que tenía profesores en Estados Unidos que decían, China creció el 12%, qué bueno para Wall Street, qué bueno para el mercado, qué bueno para el ascenso de capas medias que van a pedir libertad. Y tenía otro profesor que decía, 12%, uy, mira, 12% más de presupuesto militar. Dado. Obviamente, esto no es ingenuidad nada más, no es el profesor liberal, el Fukuyama de la vida, el Thomas Friedman de la vida. Había intereses económicos. Apple no quería problemas, Google no quería problemas, Amazon no quería problemas, el Chase Manhattan Bank no quería problemas, Wall Street no quería problemas. ¿Por qué? Pues se hacía negocio. Y el Partido Demócrata, que gobernó parte sustancial de este periodo, muy penetrado por los intereses de Wall Street y las tecnológicas. Las tecnológicas recién ahora están empezando a jugar un poco con los dos partidos, y no eran talibanes del Partido Demócrata, ¿no? El anterior dueño de Twitter, acordate, le cerró la cuenta a Trump. O sea, Hezbollah tenía cuenta de Twitter, Hamas tenía cuenta de Twitter, Maduro tenía cuenta de Twitter, la Cancillería iraní tenía cuenta de Twitter y el presidente de Estados Unidos la tenía cerrada porque era una amenaza a la democracia. ¿No? Entonces ahí creo que hay un tema de que Estados Unidos asume que este orden que montó le sirve más a China que a ellos. Y ahora vos ves que China se declara defensor de ese orden. No, yo soy responsable, valoro la OMC, valoro la ONU, valoro esto, valoro el otro. Como que yo me acuerdo de un discurso de Xi Jinping Xi Jinping no me acuerdo si Xi Jinping o el canciller en Davos, donde dijo, Estados Unidos dejó de defender el orden liberal que damos nosotros. Creo que fue Davos hace 2, 3 años. Y el Wall Street Journal, The Economist, Financial Times, qué lindo, qué bueno, Xi Jinping nos cuida, va a ser el padre del liberalismo. Ya no sé si la gente es idiota o sufre bipolaridad, no me queda muy claro, ¿no? Xi Jinping va a ser el garante del liberalismo. Buenísimo. Los chinos no se enteraron todavía, ¿no? Los irgunes que están en campo de concentración tampoco. Pero bueno, la finanza de Occidente estaban felices porque había un nuevo papá liberal que los iba a cuidar, ¿no? Entonces yo creo que el diagnóstico no solo de Trump, sino de las agencias permanentes, es que este no sirve más. Hay que reformatear. Ya no es un service del 72, un service del 85, ya es un Falcon 76 que ya no tiene repuesto. Y están montando otros a los, digamos, de manera desprolija. A nivel regional, la reunión de la semana que viene es el inicio de eso, me parece. La reunión con los presidentes argentinos, de Paraguay, de Ecuador. Sacarle las visas a 8 jueces de Lula en Brasil para diciéndole, baja un cambio, deja que haya elecciones
y dejar de perseguir a los Bolsonaro, ¿no? El retiro de las visas ahora a 3 ministros chilenos, la ayuda a Milei en octubre del año pasado, que abortó un fragote civil, uno de nuestros clásicos argentinos. Esta idea de, bueno, asamblea legislativa, tendría que terminar antes del mandato, bueno, todo ese clima que se vivió agosto, septiembre, octubre. El lobby devaluador, ya sabemos quiénes son los que necesitan salario de $300. Bueno, todo ese clima fragotístico lo abortó Estados Unidos. Lo abortó el secretario del Tesoro y lo abortó Trump. Y la semana que viene probablemente lo tengamos a Rubio en Buenos Aires. Rubio está hasta las manos. Es el primer tipo de Kissinger que es secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional. Tiene la guerra en Irán. Tiene que hacer de virrey en Venezuela y pasar la instrucción a los Rodríguez, a Padrino y a Diosdado para que se porten bien, si no terminan presos o muertos. Y hasta hoy está confirmado que viene a Buenos Aires. Después de la asunción de Katz en Chile, vino a reunirse con Milei. Creo que en América Latina se está empezando a formar ese esquema de nueva gobernabilidad. Obviamente falta Brasil. Dependerá de las elecciones de este año. En Europa también. Todos estos palazos a Macron, a Starmer, los elogios a Orbán, a Polonia, a Meloni, es también sacudir un poco a Europa, ¿no? Sacarle un poco de... Cuando dice Trump es anti-Europa, no. Trump es anti-izquierda europea, no es anti-Europa. Ya. Se lleva muy bien con la mitad o más de los países europeos, que son gobernados por gobiernos que no son de izquierda. Y después el otro elemento, y con esto termino, Vicente, es el efecto de la bipolaridad. La bipolaridad genera estabilidad estratégica hacia arriba, ¿no? Entre los chinos y los americanos en la convivencia de no destruirse, pero después generan niveles de violencia y de inestabilidad muy grandes, ¿no? Si vos cuando se dice Guerra Fría, 45-89, ¿en dónde fue fría? En Europa. Nadie más. O sea, decirle a un africano, a un centroamericano, a un coreano, a un vietnamita, a un pakistaní, a un chino, a un hindú, Guerra Fría, te decís, ¿qué Guerra Fría? Murió mi padre, mi hermano, me tuve que exilar, golpe de Estado contra golpe de Estado. Bueno, acá mismo, ¿no? Entre los asesinados por el terrorismo, por los grupos de tarea de derecha peronista y por la represión post-76, 12.000, 13.000, 14.000 argentinos muertos. Si borra acá un poquito, uno estaba en un bando y el otro estaba en el otro. Consciente o inconscientemente estaban peleando su Guerra Fría, ¿no? Y había el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado en Brasil del 64, parte de esa lógica. Pero yo creo que se combinan las dos cosas. Un Estados Unidos que cree que el orden que montó ya no le sirve y hay que armar otro. Y no es Trump. Trump es la versión más brutal y sincera de esa conclusión. Y la otra es el inicio del paso de la uni a la bipolaridad. Hay que ver si esta bipolaridad tiene alguna zona fría. Lo lógico que fuera Asia, sea estable, ¿no? Y el resto del mundo, bueno, quilombo. O sea, si no hay zona fría, ni al menos en Asia, bueno, la posibilidad de conflicto directo es muy alta. Yo creo que estamos en esas dos transiciones, de un Estados Unidos desarmando lo que le sirvió y ya no le sirve, y todas las viudas de ese orden, The Economist, Financial Times, Wall Street,
todos corriendo diciendo, ay, no, no, a mí me sirve, ¿viste? No lo rompa, no lo rompa. Y la academia enamoradísima del orden liberal, los artículos, ¿cuándo vuelve? ¿No? ¿Por qué no estará Biden con su lucidez y liderazgo organizando el nuevo orden? Todas las tapas del Foreign Affairs, la verdad que parece patético. El Foreign Affairs fue un gran medio de prensa académico, se transformó en una especie de C5N del Partido Demócrata. Y lo otro, el tema de la bipolaridad, que genera dinámicas en las periferias muy complejas, muy violentas. Muy bien. Eh, a ver qué les parece. Quedan dos preguntas. Estamos ya pasados de la hora, Ricardo. No, no hay problema, una más sin problema. Bueno, eh, a ver. Hay una de Cincuné que dice, esta crisis muestra un cambio de posicionamiento de muchos países árabes. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Irán está más aislado? ¿Los palestinos pierden poder? Irán siempre está aislado en ese lugar del mundo, digamos. Son persas y chiitas. Todo lo que lo rodean son sunnis. Y muchos de ellos son socios americanos. De hecho, todos tienen bases militares. Bahrein tiene base militar americana, Qatar, Arabia Saudita, Jordania, Turquía. Siempre estuvo rodeado y aislado. Por eso armó lo que ellos llamaban la defensa de avanzada, organizar a los chiitas en el Líbano, Hezbollah, a ayudar a los sunnis, pero anti-israelíes abiertamente, Hamas, que es una creación de Qatar y de Irán, ayudar a los hutis, financiar la existencia de estructuras terroristas que puedan pegar eventualmente en el mundo en caso de conflicto. Irán es un animal bastante solitario por su raza y por su religión. Siempre pensamos que el que está solito ahí es Israel, pero Israel desde el año 67 tiene la protección de la principal potencia mundial. Y desde el año 60 y principio de los 60, gracias a Francia, tiene disuasión nuclear. O sea, está solito, pero lo cuida Godzilla y tiene 100 cabezas nucleares. O sea, es un solito bastante seguro, digamos. Irán, bueno, no lo cuida nadie, porque los rusos es una relación propia de países imperiales, ¿no? Me acerco, te ayudo, pero tampoco te voy a dar mucho calce porque estás en zona de influencia mía también. No quiero que vos tengas arma nuclear. Ni Rusia ni China quieren que Irán tenga armas nucleares. Para nada. Por lo tanto, dice, no, como ahora ataca a sus vecinos, los vecinos están contra él. No, los vecinos están contra Irán desde antes, digamos. Obviamente que los ataque no ayuda a mejorar la relación, pero no cambia nada en eso. Muy bien. Y la pregunta que me queda es de Mario Hasnis, que dice, ¿te parece que la sociedad israelí está preparada para soportar este conflicto bélico por un plazo prolongado viviendo dentro de los búnkers? Mira, todo indica que el inventario de armamento lanzable de Irán se va a ir agotando. 2 semanas, 3 semanas, un mes. Las bajas son reducidas, porque hay una inmensa densidad de búnkers y de refugios. Estados Unidos le ha financiado y montado el mejor sistema antibalístico de la Tierra, que Estados Unidos ni lo tiene. Trump, una cosa que dice, lo tiene Israel y no lo tenemos nosotros. Por eso ordenó el Golden Dome, el proyecto de protección balística para Estados Unidos. Trump tiene esas cosas
de espontaneidad, ¿no? Como diciendo, ¿cómo le financiamos un escudo balístico a los israelíes y no lo tenemos nosotros? Bueno, el Pentágono le explicó que Israel es mucho más chiquito, que cubrir a Estados Unidos es mucho más grande, bueno, no importa. Y la tasa de derribo del sistema TATS, del sistema Patriot, del sistema Arrow, más los misiles, más los drones que la aviación americana derriba cuando los ve acercarse, los aviones americanos que usa Israel, los F-35, los F-15, los F-16, hace que la tasa de impacto sea menor al 10%. Y en una sociedad hiperdesarrollada en materia de búnkers y de refugio, las bajas civiles son bastante reducidas. La principal amenaza que tiene Israel hoy, en el mediano y largo plazo, no es Irán. Irán no tiene la capacidad de exterminar a Israel, ningún país del Medio Oriente puede exterminar a Israel. El debate de Israel es interno. El quiebre político social que tiene, una tasa de natalidad enorme de los ortodoxos versus los laicos, ortodoxos que son muy duros en política exterior, pero que no hacen el servicio militar, muchos de ellos, el famoso organicémonos y vayan, y un personaje como Netanyahu. Para los argentinos, Netanyahu es un personaje, podría ser perfectamente un intendente de zona sur del conurbano. Nosotros conocemos ese tipo de personaje. Yo hace 10 años me invitaron a un seminario y les dije, un académico muy gentilmente israelí me dice, Fabián, te vamos a hacer un panorama de la política israelí rápidamente. Le digo, no, mire, yo vengo del futuro, le digo, yo vengo del futuro. Yo le voy a decir lo que va a hacer Bibi, porque Bibi es un peronista perdido en el Medio Oriente. Digamos. Y se reían y todavía me escriben, me dice, ¿cuánta razón tenía, Fabián? Hacemos chistes mutuamente. Bibi es un animal político que va a dejar una marca, bueno, que ya la dejó. Que tiene sus hijos en edad militar viviendo, su hijo en edad militar viviendo en Florida. ¿Se imaginan eso? Haciendo la vida dulce, millonaria en Florida y los jóvenes israelíes haciendo la conscripción, saturando de día de combate, ¿no? Porque Gaza fue una carnicería. Y también el frente con Hezbollah. Bueno, corrupción, pacta con el que venga, un aumento muy fuerte del poder de los ortodoxos, muy fuerte. Y una ortodoxia que no comparte los valores tradicionales que nosotros conocimos de Israel, ¿no? Israel laico, occidental. No está bien ni está mal, pero ese Israel de la película de Paul Newman, Éxodo, ¿no? O Golda Meir, o Rabin, o Ben Gurión, está quedando atrás. Es un Israel cada vez más medio oriental y menos occidental. Por tema demográfico, básicamente, y además porque muchos jóvenes de clase media, esto me lo comentaban el otro día, están empezando a emigrar. Cifras reducidas, pero para una población como la de Israel, importante. ¿Por qué? Y porque no se sienten cómodos en una sociedad donde la ortodoxia cada vez tiene más poder. Entonces, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, las monarquías del Golfo, paradójicamente, los que tienen así más conocimiento de informática, de business, se van a trabajar a las monarquías del Golfo, que se llevan bien con Israel por el acuerdo de Abraham. Hay un proceso que hay que estar atento. La amenaza a la estabilidad israelí no viene de Irán, viene de su interior. Bueno, si les parece, tengo algunos agradecimientos y en todo caso aprovechamos para que sirvan de agradecimiento del todo el club Ahí estoy viendo a los Fabián. saludos, así Bueno, que no te preocupes por leerlo porque me están apareciendo todos los mensajitos.
Bueno, entonces, si les Un parece bien, aplauso. le damos un aplauso a Fabián, le agradecemos muchísimo en nombre del Club Político esta Gracias, conversación. Jorge, gracias a todos, un Gracias, gusto como Fabián. siempre. Fabián. Gracias a Muchas gracias. Gracias.